Buenos días, queridos espectadores. Me alegra verlos en mi canal. Suscríbanse. Vean mis historias sobre la vida de las personas. Elena se encontraba frente al vasto ventanal de la mansión, observando las luces de Madrid que se extendían como un manto de diamantes lejanos. Su respiración era errática y sus manos temblaban sutilmente, como si el aire mismo de aquella estancia estuviera cargado de una electricidad invisible. Todo parecía un sueño, una quimera tejida por el destino. Apenas unas horas antes, su realidad era el eco de un piano desafinado en una pequeña escuela, y el olor a libros viejos y flores secas de su modesto apartamento en el barrio de Lavapiés. Pero ahora el mundo se había detenido. A su espalda sentía la presencia de Alejandro Moreno, el hombre cuya voluntad movía los cimientos de la industria constructora del país, el hombre de hierro. Se decía que sus ojos podían congelar el alma de un rival, pero en ese momento Elena percibía un calor distinto, una vulnerabilidad que no aparecía en las portadas de las revistas de negocios. Alejandro guardaba un secreto que era su mayor tormento, una herida que ningún imperio de hormigón podía ocultar. Era estéril. Aquella confesión, susurrada en la penumbra, había caído sobre Elena con el peso de una sentencia y a la vez con una ternura desgarradora. «Esta noche eres mía», pronunció Alejandro. Su voz, ruda y aterciopelada a la vez, vibró en el aire silencioso de la sala. Elena se tensó. Aquellas palabras no eran un mandato de posesión vulgar, sino una súplica disfrazada de orden. En su mente, los valores de toda una vida, sus miedos de maestra de música y sus dudas se agolpaban buscando una salida. ¿Qué buscaba un hombre que lo tenía todo en alguien como ella? «¿Por qué yo?», susurró ella, apenas encontrando el aliento. Alejandro acortó la distancia. El aroma de su perfume, una mezcla de maderas nobles y ámbar, la envolvió por completo. Él le tomó las manos, y por primera vez, Elena no vio al magnate, sino al hombre que habitaba tras la armadura. «Porque contigo, por primera vez en 40 años, me siento vivo», confesó él, con una honestidad que le quebró la voz. «Estoy harto de la falsedad, de las sonrisas compradas. Tú tienes algo que yo he buscado en cada rincón de mi imperio y nunca hallé: sinceridad». Elena levantó la mirada. Los ojos de Alejandro ardían con una sed de consuelo. Ella sabía que aceptar significaba cruzar un umbral sin retorno, unirse a un hombre que no podía darle una familia tradicional, pero que le ofrecía un rincón de verdad en un océano de mentiras. «Está bien», respondió ella en un suspiro que selló su destino. «Esta noche soy tuya». Él la atrajo hacia sí, rodeándola con un abrazo tan desesperado que parecía temer que ella se desvaneciera como el humo al amanecer. Pero mientras se perdía en su pecho, Elena sintió un escalofrío. La noche era joven, pero el sol de la mañana traería consigo un mundo que no perdonaba la entrega del alma. La luz del alba se filtró por las pesadas cortinas de seda, dibujando líneas de oro pálido sobre las sábanas de hilo. Elena despertó con el corazón latiendo con una extraña mezcla de plenitud y miedo. Al girarse, el lado de la cama donde Alejandro había buscado refugio en sus brazos estaba vacío, y el frío del lugar indicaba que se había levantado hacía tiempo. El silencio de la habitación no era de paz, sino de una expectación contenida. Se levantó, envolviéndose en una bata de seda que parecía pesar más que su propia voluntad. Al salir al pasillo de mármol, el sonido de una voz autoritaria y cortante la detuvo. Era Alejandro, pero no era el hombre vulnerable que había susurrado confesiones en la oscuridad. Era el hombre de hierro en todo su esplendor dictatorial. «No me importa el precio de las acciones en Londres. Cómprenlas todas. Quiero que esa constructora esté de rodillas antes del mediodía», ordenaba Alejandro, de espaldas a ella, mientras un sastre ajustaba los últimos detalles de su traje gris hecho a medida.
Elena se quedó paralizada en el umbral. El contraste era devastador. El hombre que la había abrazado como si fuera su única ancla en el mundo, ahora ni siquiera parecía recordar su existencia. Estaba rodeado de asistentes, teléfonos que no dejaban de sonar y una aura de poder que hacía que el aire en la estancia se volviera irrespirable. Cuando él finalmente se giró y la vio, sus ojos antes cargados de una sed desesperada, ahora eran 2 piezas de cristal helado. Se acercó a ella, pero no hubo un beso, solo un gesto profesional. «Buenos días, Elena. He dado instrucciones a mi equipo», dijo, señalando una tarjeta de crédito dorada que descansaba sobre una mesa de ébano. «Ahí tienes todo lo que necesites. Un chofer te esperará en la puerta las 24 horas. Por seguridad, no quiero que camines sola por Madrid». «¿Seguridad o vigilancia, Alejandro?», preguntó ella, sintiendo que el nudo en su garganta amenazaba con asfixiarla. Él se ajustó los gemelos de oro sin mirarla a los ojos. «En mi mundo son la misma cosa. Debo irme, tengo una reunión en la Castellana que no puede esperar. Disfruta de la casa, es tuya». Se marchó sin más, dejando tras de sí el eco de sus pasos firmes y el aroma de un éxito que olía a soledad. Elena miró la tarjeta dorada. Se sentía como un pájaro en una jaula de platino. La calidez de la noche se había evaporado y en su lugar quedaba la sospecha de que para Alejandro el amor era solo otro activo que podía gestionar con su chequera. Bajó a la entrada y vio a 2 hombres de traje oscuro y pinganillo esperando junto a un sedán blindado. Su vida sencilla había muerto, y mientras el coche arrancaba, Elena se preguntó si el hombre que conoció anoche volvería alguna vez, o si quedaría sepultado para siempre bajo la armadura de hierro de Alejandro Moreno. El sedán blindado se detuvo frente a la fachada desconchada del Conservatorio de San Juan, en el corazón del Lavapiés. El contraste era casi violento, el brillo impecable de la carrocería negra contra los grafitis de las paredes y el aroma a café recién tostado de la esquina. Elena sintió que el estómago se le encogía. Cuando uno de los escoltas bajó para abrirle la puerta con una reverencia mecánica, ella quiso desaparecer. No era una reina regresando a su reino, sino una intrusa en su propia vida. Al cruzar el umbral de la escuela, el sonido de los violines desafinados y las escalas de piano que tanto amaba le parecieron, por primera vez, un eco lejano. El conserje, el viejo Paco, no la saludó con su habitual «Buenos días, Elenita». En su lugar, bajó la vista hacia el suelo, intimidado por los 2 hombres de traje oscuro que la seguían como sombras. En la sala de profesores, el silencio fue sepulcral. Don Ricardo, el director de la escuela, un hombre de cabellos blancos que había sido su mentor, la miraba desde el rincón con una mezcla de tristeza y desconcierto. Las portadas de los periódicos digitales ya ardían con fotos borrosas de ella saliendo de la mansión de Alejandro Moreno. «Elena, querida», comenzó Ricardo, acercándose con cautela. «Ha habido llamadas, periodistas preguntando por tu horario, por tu pasado. Los padres de los alumnos están inquietos. Dicen que este no es lugar para espectáculos». «Solo soy una maestra de música, Ricardo», respondió ella, y su voz sonó más frágil de lo que esperaba. «Nada ha cambiado». «Todo ha cambiado, hija», sentenció él, señalando por la ventana a los hombres de seguridad que montaban guardia. «La pureza de este lugar no puede coexistir con el ruido de ese mundo. Alejandro Moreno no compra flores, compra voluntades. Ten cuidado de que no haya comprado ya la tuya». Elena intentó dar su clase de las 10. Sentada frente al piano, frente a un niño de 7 años que intentaba descifrar una sonata de Mozart, sintió que sus dedos pesaban como el plomo. El aroma de los libros viejos y la madera del instrumento, que antes la reconfortaban, ahora le recordaban su traición a la sencillez. Cada vez que levantaba la vista, veía la silueta de los escoltas a través del cristal de la puerta. El entorno que antes era su refugio se había convertido en una pecera donde todos la observaban esperando que cometiera un error. La sinceridad que Alejandro decía amar en ella estaba siendo asfixiada por el lujo que él mismo le imponía. Al terminar la jornada, mientras caminaba hacia el coche bajo la mirada reprobatoria de sus colegas, Elena comprendió una verdad amarga.
Alejandro Moreno no solo la había llevado a su casa, había empezado a borrar el único lugar donde ella se sentía ella misma. Elena buscaba desesperadamente el silencio. Tras la tensa jornada en la escuela, solo anhelaba refugiarse en su pequeño apartamento de Lavapiés, ese rincón donde las paredes aún olían a lavanda y a partituras viejas. Pero al doblar la esquina de su calle, se encontró con un espectáculo que le heló la sangre. Un enorme camión de mudanzas de lujo bloqueaba el paso, y un grupo de hombres con guantes blancos maniobraba una estructura voluminosa envuelta en terciopelo negro. ¿Qué es esto?, preguntó Elena, aunque en su interior ya conocía la respuesta. Un envío del señor Moreno, señorita Soler, respondió uno de los operarios, consultando una tableta digital. Instrucciones de entrega inmediata. Cuando finalmente retiraron el embalaje dentro de su salón, Elena se quedó sin aliento. No era simplemente un piano, era una joya de la ingeniería y la historia. Un Steinway Sons de finales del siglo XIX, con incrustaciones de nácar y maderas nobles que brillaban bajo la modesta bombilla de su techo. Aquel instrumento, que probablemente costaría más que todo el edificio, parecía un monstruo de elegancia en medio de su humilde mobiliario. El piano ocupaba casi todo el espacio, desplazando su vieja mesa de madera y obligándola a arrinconar sus estanterías de libros. Sobre las teclas de marfil descansaba un pequeño sobre con el sello de la familia Moreno. Elena lo abrió con dedos temblorosos. Para que la música pura nunca te falte, ni siquiera cuando no estés conmigo, que este instrumento sea el único que se atreva a sonar en tu silencio. Ah. Elena sintió una punzada de rabia mezclada con una tristeza profunda. Alejandro no le estaba regalando un instrumento, estaba marcando su territorio, estaba sustituyendo sus recuerdos por su poder. Aquel piano era una jaula de oro con teclas, un recordatorio constante de que él podía comprar la belleza, pero no entendía la sencillez. El aroma del barniz fresco y la cera cara inundó la estancia, borrando el olor a hogar que ella tanto había luchado por mantener. Se sentó ante el instrumento y rozó una tecla. El sonido fue perfecto, cristalino, casi celestial. Sin embargo, Elena rompió a llorar. Se dio cuenta de que Alejandro Moreno no sabía amar sin poseer, ni proteger sin asfixiar. Aquel regalo era el primer ladrillo de un muro que empezaba a rodearla, separándola de la mujer que era apenas ayer. Mientras las sombras de la tarde alargaban la silueta del piano sobre el suelo desgastado, Elena comprendió que su refugio había dejado de existir. La presión externa se volvió, finalmente, insoportable. Lo que empezó como susurros en el conservatorio se transformó en un acoso mediático implacable. Los fotógrafos hacían guardia frente al portal de su modesto edificio en Lavapiés, buscando captar la imagen de la maestra que domó al hombre de hierro. Elena ya no podía caminar hacia la panadería sin ser deslumbrada por los flashes. Alejandro, con esa autoridad que no admitía réplica, tomó la decisión por ella. No estás segura aquí, Elena. Es hora de que vengas a tu verdadero hogar. El traslado fue rápido, eficiente y dolorosamente impersonal. Una flota de hombres uniformados empaquetó su vida en apenas 2 horas. Ella solo pidió llevarse su viejo violín, un puñado de libros gastados y la fotografía de sus padres. Al llegar a la mansión de los Moreno, en la exclusiva zona de Puerta de Hierro, el silencio la recibió como una bofetada. El edificio era una obra maestra de la arquitectura contemporánea, un laberinto de cristal, acero y mármol blanco que parecía rechazar cualquier rastro de calidez humana. El señor Moreno está en una videoconferencia con Dubái, le informó la gobernanta, una mujer de rostro imperturbable llamada Doña Clara. Me ha pedido que le muestre sus aposentos. Elena caminó por pasillos tan largos que parecían no tener fin. Cada paso de sus sencillos zapatos de tacón ecoaban contra el suelo pulillo, recordándole lo pequeña y fuera de lugar que se sentía.
Su habitación era más grande que todo su antiguo apartamento. Había flores frescas, sábanas de seda y una vista espectacular de los jardines, pero faltaba el aliento de la vida. Alejandro era un fantasma de poder que habitaba en el ala oeste, siempre rodeado de asesores y pantallas. Durante los primeros días, la soledad fue su única compañera. Comía sola en una mesa de comedor donde cabrían 30 personas, servida por empleados que se movían como sombras. Alejandro aparecía solo tarde en la noche, con el rostro marcado por la fatiga y los ojos vacíos de la batalla empresarial. La pasión de aquella primera noche parecía haberse congelado bajo el peso de sus responsabilidades. Sin embargo, una noche, incapaz de dormir por el peso del silencio, Elena bajó al gran salón. Allí, en la penumbra, encontró un piano de cola. Se sentó y dejó que sus dedos buscaran una melodía de Chopin. Las notas comenzaron a flotar, rompiendo la frialdad del mármol. Por un instante, la mansión dejó de ser una tumba de lujo para convertirse en una caja de música. Desde la parte superior de la escalera, una silueta se detuvo a escuchar. Alejandro, despojado de su chaqueta y con la corbata floja, la observaba en la oscuridad. En ese momento, Elena comprendió que si quería sobrevivir en ese mundo, tendría que enseñarle a aquel hombre que el hierro también puede vibrar con la música. Elena no se detuvo al sentir su presencia. Al contrario, cerró los ojos y permitió que la música fluyera con más fuerza, una melodía cargada de melancolía y exigencia. Cuando las últimas notas se disiparon en el aire, Alejandro bajó los escalones lentamente, como si temiera romper el hechizo. Sus ojos ya no tenían la frialdad del mármol, parecían buscar respuestas en el movimiento de las manos de Elena. Nunca nadie se había atrevido a llenar este salón de algo que no fuera ruido de negocios o silencio, confesó él, apoyándose en la curva del piano. El silencio absoluto no existe, Alejandro. Lo que tú tienes aquí es vacío, respondió ella, sosteniéndole la mirada. Tienes el control de todo lo que se construye con cemento, pero no sabes nada de lo que se construye con el alma. Alejandro frunció el ceño, una mueca de orgullo herido asomó a su rostro, pero la curiosidad fue más fuerte. Elena, en un impulso de audacia, se hizo a un lado en el banqueta de terciopelo y palmeó el sitio vacío a su derecha. Siéntate, quiero que aprendas algo que el dinero no puede comprarte. El hombre más poderoso de la industria inmobiliaria obedeció con una torpeza casi infantil. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios y a cerrar tratos de hierro, se posaron sobre las teclas con una rigidez evidente. Elena colocó sus dedos sobre los de él. La piel de Alejandro estaba caliente, vibrante de una tensión contenida. «Toca esta tecla», le indicó ella suavemente, «pero no la golpees como si fuera una orden. Pídele permiso para que suene». Alejandro presionó un do central. El sonido fue brusco. Ella negó con la cabeza y volvió a guiar su mano. Durante las siguientes 2 horas, el tiempo se detuvo. El hombre de hierro se convirtió en un alumno vulnerable, sudando ante la simple tarea de producir una nota armoniosa. En ese contacto físico, en la paciencia de la maestra y el esfuerzo del aprendiz, surgió una intimidad nueva, más profunda que la de la primera noche. «Es más difícil que ganar una licitación», admitió Alejandro con una sonrisa tímida, la primera sonrisa real que Elena le veía en días. «Porque aquí no puedes mandar, aquí tienes que escuchar», replicó ella. «Si quieres que estemos juntos, Alejandro, tienes que bajar el volumen de tu mundo para poder oír el mío». Él la miró con una intensidad renovada. Por un instante el magnate desapareció y solo quedó el hombre que buscaba redención. Sin embargo, justo cuando el ambiente se volvía más dulce, el teléfono de Alejandro sobre el piano vibró con una urgencia violenta. El rostro de él se endureció de inmediato. La lección había terminado, y el muro de hierro volvía a alzarse antes de que la última nota pudiera desvanecerse. La tregua del piano duró poco. Una mañana, Elena encontró sobre su tocador una tarjeta de invitación grabada en oro, la gala benéfica del Museo del Prado.
Era el evento más prestigioso del año, donde la aristocracia del apellido se mezclaba con la tiranía del dinero. Alejandro quería que ella fuera su presentación oficial ante el mundo, un acto que Elena sentía más como una declaración de guerra que como una invitación romántica. «Vendrá un equipo para prepararte», le dijo Alejandro mientras terminaba su café solo, sin levantar la vista de su tableta. «Quiero que estés impecable. Madrid no perdona la sencillez, Elena». Poco después, la habitación se inundó de extraños. Un estilista de Milán, una maquilladora francesa y un sastre de Madrid comenzaron a orbitar alrededor de ella como si fuera una estatua que debían esculpir. Trajeron vestidos que costaban más que la hipoteca de una vida entera. Querían cubrirla de enganches, perlas y brillos que no le pertenecían. «Señorita, este escote de pedrería es tendencia», insistió el estilista, tratando de ocultar la mirada de desdén hacia las uñas cortas de Elena, marcadas por las horas de piano. «No», respondió ella con una firmeza que sorprendió a todos. «No soy un adorno de Navidad. Quiero algo que me permita respirar, no algo que me convierta en una vitrina». Tras horas de lucha, Elena impuso su voluntad. Escogió un vestido de seda azul profundo, liso, que caía como el agua y recordaba a la noche en que se conocieron. No llevaba más joyas que unos pendientes de plata que habían sido de su abuela. Cuando se miró al espejo, no vio a la mujer del millonario, sino a una mujer que aún conservaba su esencia, aunque estuviera a punto de entrar en la fosa de los leones. Alejandro apareció en la puerta, vestido con un smoking que realzaba su figura imponente. Al verla, se detuvo en seco. Por un momento, el brillo de sus ojos delató que su plan de moldearla había fallado, pero el resultado era mucho más perturbadoramente hermoso. «Estás diferente a lo que esperaba», dijo él, acercándose para ponerle una estola de piel sobre los hombros. «Esperabas una armadura de diamantes, Alejandro», replicó ella, ajustándole la corbata con suavidad. «Pero recuerda que los diamantes son fríos. Si quieres que esté a tu lado, tendrás que aceptar que mi único brillo es mi verdad». Él asintió, aunque una sombra de preocupación cruzó su rostro. Sabía que esa noche Madrid intentaría despedazarla. Bajaron juntos la gran escalinata, y mientras el chofer abría la puerta del blindado, Elena sintió que el verdadero desafío no era el vestido, sino mantener la cabeza alta cuando las miradas de la alta sociedad empezaran a juzgar su valor por el saldo de su cuenta corriente. El palacio de Cibeles resplandecía bajo los focos, pero para Elena aquel brillo tenía algo de artificial y amenazante. Al bajar del coche, el estallido de los flashes de la prensa del corazón la cegó por un instante. Alejandro, imperturbable, le ofreció su brazo, una columna de hierro sobre la que ella apoyó su mano temblorosa. Al cruzar el umbral del salón, el murmullo de cientos de voces se detuvo por un segundo antes de transformarse en un susurro colectivo que recorría la estancia como una corriente de aire frío. «Sonríe, Elena», masculló Alejandro entre dientes, sin perder su pose de esfinge. «No les des el placer de ver tu miedo». El ambiente estaba cargado de un perfume caro y de una envidia aún más costosa. Las miradas de las mujeres, vestidas con armaduras de alta costura, eran cuchillos plateados que escaneaban su vestido azul, su falta de joyas y su calzado sencillo. No la veían como a una invitada, sino como a una anomalía en su perfecto ecosistema de apariencias. En medio de la velada, Alejandro fue llamado por un ministro para una conversación urgente, dejándola sola frente a una mesa de cristal. Fue entonces cuando las hienas atacaron. Beatriz de la Vega, una socialite de linaje rancio y antigua pretendiente de Alejandro, se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos de serpiente. «Así que tú eres la famosa maestra de música», dijo Beatriz, agitando su copa de champán. «Es fascinante cómo Alejandro ha decidido dedicarse a la caridad este año. Supongo que después de tanto hormigón necesitaba algo rústico». «La música no es caridad, es disciplina, algo que el dinero no suele enseñar»,
respondió Helena con una calma que la sorprendió a ella misma. «Oh, querida, no te equivoques», replicó otra mujer, acercándose. «En este mundo todo es una inversión. Alejandro no tiene herederos, su imperio es una línea que termina en él. Quizás solo busca una distracción antes de que la realidad de su soledad lo alcance. ¿O de verdad crees que una mujer de lavapiés encaja en los planos de una dinastía?» El comentario sobre la falta de herederos fue un golpe bajo que hizo que a Helena le escocieran los ojos. Comprendió que todos conocían la herida de Alejandro y la usaban para marcar su territorio. Sin embargo, en lugar de encogerse, Helena levantó la barbilla. Miró a su alrededor. Las sonrisas eran de plástico y las risas sonaban como cristales rotos. «Prefiero ser una distracción real que una estatua de mármol en un salón vacío», sentenció Helena. Cuando Alejandro regresó y vio la tensión en el aire, puso una mano protectora en la cintura de Helena. Ella sintió su calor, pero también la carga de su mundo. Madrid no la había aceptado, la había juzgado y condenado por no ser una pieza de ajedrez más. Mientras la orquesta empezaba a tocar un vals, Helena comprendió que la batalla por su identidad acababa de comenzar y que los depredadores no se detendrían hasta ver si ella era capaz de sangrar. 2 días después de la gala, mientras Alejandro se encontraba en una licitación crítica en Barcelona, Helena recibió una visita inesperada en la mansión. No era Alejandro, sino su sombra legal, don Julián Valdés, un hombre de rostro afilado y ojos que parecían calcular el valor de cada partícula de aire. Se sentó en el salón de mármol con un maletín de piel de cocodrilo, exudando una cortesía gélida. «Señorita Soler», comenzó Julián, extendiendo una serie de documentos sobre la mesa de cristal. «Mi trabajo es proteger el patrimonio y la estabilidad emocional del señor Moreno. Usted es una mujer inteligente, así que seré directo». Helena sintió un escalofrío. El abogado sacó un cheque en blanco, firmado con la rúbrica inconfundible de la Corporación Moreno, y lo puso frente a ella. Alejandro es un hombre de impulsos intensos, pero su mundo no permite distracciones prolongadas. Continuó Julián sin pestañear. Usted es una maestra de música. Con este importe podría fundar su propio conservatorio, viajar por Europa y olvidar este episodio. Solo necesitamos que firme este acuerdo de confidencialidad y se retire de la vida del señor Moreno con la discreción que la caracteriza. Considérelo una subvención para su talento. Helena miró el papel. Era una cifra con tantos ceros que podría comprar 1000 pianos como el de su apartamento. Por un segundo, la oferta de recuperar su libertad y su paz la tentó. Podría volver a ser la Helena que nadie juzgaba. Pero entonces recordó la mirada de Alejandro tras el piano, aquel hombre roto que buscaba desesperadamente una nota de verdad. «¿Alejandro sabe que está usted aquí haciendo esto?», preguntó Helena, con la voz firme a pesar del temblor interno. «El señor Moreno me paga para que él no tenga que ensuciarse las manos con los detalles logísticos de sus relaciones», respondió el abogado con una sonrisa cínica. Helena se levantó lentamente, tomó el cheque dorada, lo miró con desprecio y con un movimiento seco lo rasgó por la mitad, dejando caer los trozos sobre el maletín de Julián. «Dígale al señor Moreno que mi dignidad no se escribe en una chequera. Si él quiere que me vaya, tendrá que decírmelo mirándome a los ojos, no a través de su contable. Y dígale también que por mucho dinero que tenga, nunca podrá comprar el silencio de mi corazón». Julián cerró su maletín con un clic metálico. No parecía sorprendido, más bien parecía estar tomando nota de un nuevo obstáculo. Helena se quedó sola en el inmenso salón, dándose cuenta de que había declarado la guerra a la estructura misma del Imperio Moreno. No sabía si aquello era una prueba de Alejandro o una traición de su entorno, pero comprendió que en ese mundo la honestidad era el acto de rebeldía más peligroso de todos.
La atmósfera en la mansión se volvió gélida, pero no por el aire acondicionado, sino por la tormenta financiera que comenzó a azotar la constructora Moreno. Una serie de licitaciones internacionales en Oriente Medio se habían desplomado, y los rumores de una traición interna corrían por los pasillos de la Castellana. Alejandro regresó de Barcelona transformado. El hombre de hierro parecía ahora forjado en un metal mucho más oscuro y quebradizo. Se encerró en su despacho, un búnker de madera noble y pantallas táctiles donde el café frío y los informes de riesgos sustituyeron a las conversaciones. Elena intentaba acercarse, pero los secretarios y guardias de seguridad se habían convertido en una muralla infranqueable. Cuando lograba verlo, Alejandro apenas le dirigía la palabra. Sus ojos estaban inyectados en sangre por la falta de sueño y su mandíbula permanecía tan tensa que parecía a punto de estallar. «Alejandro, por favor, detente un segundo. Estás desapareciendo», le dijo ella una noche, logrando filtrarse en el despacho mientras él revisaba unas gráficas de caída en picado. «No lo entiendes, Elena», respondió él sin mirarla. Su voz era un ronco susurro de cansancio. «Si la empresa cae, caigo yo. Mi nombre es lo único que tengo. Sin mi imperio, solo soy un hombre con un secreto que nadie respeta». «Tienes más que eso. Me tienes a mí», insistió ella, poniendo una mano sobre su hombro. Él se apartó bruscamente, como si el contacto le quemara. «Ahora no puedo permitirme el lujo de los sentimientos. La compasión es una debilidad que mis enemigos huelen a kilómetros. Vuelve a tus libros, Elena. Déjame salvar lo que queda de mi vida». Aquella frase fue un puñal. Alejandro estaba volviendo a construir sus muros, pero esta vez la estaba dejando a ella del lado de afuera. Elena se sintió como una intrusa en la crisis de un hombre que prefería hundirse solo en su orgullo antes que mostrarse vulnerable de nuevo. El aislamiento era total. Las cenas se cancelaron, la música del piano cesó y el silencio del mármol se volvió opresivo. Elena comprendió que para Alejandro ella era un oasis en tiempos de paz, pero en la guerra él solo confiaba en su propia dureza. Mientras veía desde la ventana cómo las luces del despacho de Alejandro permanecían encendidas hasta el amanecer, Elena se preguntó si el amor de un hombre de hierro era capaz de sobrevivir a la pérdida del poder, o si ella solo era un adorno más que él estaba dispuesto a sacrificar para no perder su corona de espinas. La crisis empresarial culminó en una cena de gala organizada por la Cámara de Comercio, un evento al que Alejandro se vio obligado a asistir para acallar los rumores de quiebra. El ambiente en el salón del Hotel Ritz era de una cortesía venenosa. Alejandro caminaba entre los invitados con la rigidez de un condenado a muerte, mientras Elena, a su lado, sentía cómo la tensión le oprimía el pecho. El clímax del desastre ocurrió durante el brindis principal. Julián Ferrero, el mayor competidor de Alejandro, y un hombre conocido por su falta de escrúpulos, se levantó con una sonrisa cargada de malicia. «Brindemos por la constructora Moreno», dijo Ferrero elevando su copa, «una empresa tan sólida como su dueño. Aunque claro, todos nos preguntamos, ¿qué sentido tiene construir un imperio que no tiene cimientos para el futuro? Alejandro, amigo, construyes rascacielos, pero tu linaje es un solar vacío. Una lástima que tanto esfuerzo termine en manos del Estado por falta de un heredero de sangre». Un silencio sepulcral cayó sobre el salón. Alejandro se quedó petrificado, su rostro palideció hasta volverse ceniza y sus nudillos se tornaron blancos al apretar su copa. Era el ataque más bajo, el golpe directo a su cicatriz más profunda. Elena sintió la furia ascender por su garganta como una marea de fuego. Antes de que Alejandro pudiera reaccionar o huir, ella dio un paso al frente, robando la atención de todos los presentes. «Señor Ferrero», comenzó Elena, su voz resonando con una claridad musical que cortó el aire. «Usted confunde un linaje con un testamento. Un hombre no se mide por la capacidad de reproducir su apellido, sino por la magnitud de su integridad y el legado de sus actos.
El imperio de Alejandro Moreno no está hecho de herencia genética, sino de esfuerzo, visión y una lealtad que hombres como usted nunca podrán comprender. Elena miró fijamente a los ojos de Ferrero, desafiando a toda la élite madrileña. Si usted cree que la grandeza se transmite solo por la sangre, es que su propia vida es mucho más pobre de lo que sugieren sus cuentas bancarias. Alejandro no necesita un heredero para ser eterno, su legado ya está escrito en el horizonte de esta ciudad y en el respeto de quienes sabemos ver al hombre tras el nombre. Un murmullo de asombro recorrió las mesas. Alejandro la miró, y por un segundo la máscara de hierro se rompió para revelar una gratitud cruda y dolorosa. Elena le tomó la mano con firmeza, obligándolo a sostener la mirada frente a sus enemigos. En ese momento, ella no era la protegida, era la guerrera que defendía el alma del gigante. Salieron del salón con la cabeza alta, dejando atrás el veneno de la sociedad, pero Elena sabía que la verdadera batalla empezaría al cruzar el umbral de casa, donde las palabras de Ferrero seguirían resonando en el silencio. El trayecto de regreso a la mansión transcurrió en un silencio sepulcral, pero no era el silencio gélido de la indiferencia, sino uno denso, cargado de verdades que ya no podían ocultarse tras la cortesía. Al cruzar el umbral, Alejandro no se fue a su despacho. Se despojó de la chaqueta de smoking y se sentó en el sofá del gran salón, ocultando su rostro entre las manos. Elena se acercó con cautela, sintiendo que el aire vibraba con el eco del ataque de Ferrero. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó él, con la voz rota. «Nadie se ha atrevido nunca a defenderme así. En mi mundo, cuando alguien sangra, los demás se lanzan al cuello. Tú me pusiste un escudo». «Porque no te ven a ti, Alejandro. Solo ven tu dinero y tu carencia», respondió ella, sentándose a su lado. «Y yo no amo tu dinero». Él levantó la vista. Sus ojos estaban empañados por una rabia contenida y una tristeza abismal. «Ferrero tiene razón en algo. Este imperio es un camino hacia la nada. Todo este hormigón, todas estas torres, se convertirán en polvo, y no habrá nadie que lleve mi sangre para recordarme. Ese es el precio de mi hierro. Soy una línea que se corta aquí». «¿Es eso lo que te asusta? ¿Que no haya un niño con tus ojos manejando tus empresas?». Elena le tomó la mano, obligándolo a sentir su pulso. «La inmortalidad no está en el ADN, Alejandro. Está en lo que dejas en los demás. Pero dime la verdad, ¿qué sería de nosotros si esto es todo lo que hay? Si nunca hubiera un heredero, ¿podrías amarme por ser yo y no por ser la mujer que no puede darte lo que buscas?». Alejandro guardó silencio durante un tiempo que pareció eterno. La pregunta de Elena tocaba el núcleo de su tragedia. Si aceptaba un futuro sin hijos, aceptaba su propia vulnerabilidad para siempre. «A veces siento que te estoy robando la vida», confesó él en un susurro. «Tienes toda esa luz, toda esa música, y me da miedo que este vacío mío termine por apagar tu melodía. Ferrero me recordó que soy un desierto. No quiero convertirte en arena, Elena». «No eres un desierto, eres una fortaleza que ha olvidado abrir las ventanas», replicó ella con ternura. «El futuro no tiene que ser una dinastía de sangre, puede ser una historia de amor que no necesite testigos para ser real, pero tienes que decidir si quieres ser el dueño de un imperio vacío o el compañero de una vida llena». Aquella noche, la herida quedó abierta, sangrando honestidad. No hubo soluciones mágicas ni promesas fáciles. Alejandro la abrazó con una fuerza que buscaba anclarse a la realidad, pero Elena sintió en la rigidez de su espalda que el hombre de hierro aún no estaba listo para perdonarse a sí mismo por su propia naturaleza. La tensión acumulada tras la gala y la crudeza de sus confesiones nocturnas crearon una grieta invisible pero profunda. Elena sentía que las paredes de la mansión, por muy cubiertas de arte que estuvieran, empezaban a cerrarse sobre ella. El lujo ya no era una novedad, sino un peso. La vigilancia constante de los escoltas no era protección, sino un recordatorio de que su libertad tenía dueño. Necesitaba respirar el aire con olor a castañas asadas de las calles,
oír el ruido mundano de los vecinos y sobre todo recuperar a la Elena que no necesitaba pedir permiso para existir. «Me voy unos días a mi casa, Alejandro», le dijo una mañana, mientras él revisaba con furia unos informes de la bolsa. Él levantó la vista, sorprendido, como si la sola idea de que alguien quisiera abandonar su paraíso de cristal fuera una locura. «¿A tu casa? ¿A ese apartamento pequeño y peligroso? Elena, aquí tienes todo lo que puedas desear. Si es por la seguridad, puedo poner más hombres en la puerta». «Ese es el problema, Alejandro», respondió ella con una sonrisa triste mientras cerraba su pequeña maleta. «Me estás dando todo lo que se puede desear, pero yo necesito lo que no se puede comprar. Necesito saber si aún sé quién soy cuando no estoy rodeada de tus millones. No es un adiós, es un paréntesis. Necesito silencio, pero del mío». A pesar de las protestas de él y de su insistencia en enviarla con el coche blindado, Elena tomó un taxi. Al llegar a Lavapiés, el caos del barrio la recibió como un abrazo rudo pero honesto. Subió las escaleras de su edificio, sintiendo el crujir de la madera bajo sus pies. Al abrir la puerta de su apartamento, se detuvo en seco. El Steinway que Alejandro le había regalado ocupaba el centro de la estancia, majestuoso y fuera de lugar, como un embajador del hombre de hierro en su humilde refugio. Se sentó en su vieja silla de mimbre y lloró. Lloró por la pureza perdida y por la complejidad de amar a un hombre que era a la vez su salvador y su carcelero. Durante 3 días, Elena volvió a su rutina. Compró el pan en la esquina, saludó a sus vecinos y dio clases en la escuela sin la sombra de los escoltas. Sin embargo, algo había cambiado. El silencio de su casa ya no le parecía paz, sino vacío. Miraba el gran piano y por primera vez no veía una imposición, sino el esfuerzo de un hombre torpe por decir «te quiero» en un idioma que no dominaba. Elena comprendió que no podía volver a ser la de antes. La música de su vida ahora tenía una nota nueva, oscura y potente, que solo Alejandro Moreno podía tocar. Estaba recuperando su identidad, pero se dio cuenta de que su identidad ahora estaba irremediablemente ligada al destino de aquel hombre roto que se quedaba solo en su palacio de mármol. Con la partida de Elena, la mansión de Puerta de Hierro recuperó su estado natural. Se convirtió en un mausoleo de lujo. Alejandro Moreno, acostumbrado a ganar todas las batallas, se encontró de pronto derrotado por el silencio. Caminaba por los pasillos de mármol y el eco de sus propios pasos le resultaba insoportable. Ya no había notas de Chopin flotando en la escalera, ni el aroma suave de Elena en la biblioteca, ni esa mirada crítica pero llena de luz que lo obligaba a ser mejor persona. Intentó sumergirse en el trabajo, pero los números en las pantallas le parecían símbolos vacíos. Se descubrió a sí mismo parado frente al piano del salón, tocando la única tecla que ella le había enseñado. El sonido, solitario y seco, le recordó que su imperio era, en efecto, un desierto si no había nadie con quien compartirlo. El orgullo, ese metal que lo había mantenido en pie durante 40 años, empezaba a oxidarse bajo el peso de la ausencia. «Señor», interrumpió doña Clara, la gobernanta, «el chofer pregunta si debe recoger a la señorita Soler hoy». «No», respondió Alejandro con voz ronca. «Ella no quiere ser recogida, quiere ser buscada». Esa noche, Alejandro hizo algo que no había hecho en décadas. Prescindió de su séquito, tomó las llaves de un coche deportivo que apenas usaba y condujo él mismo hacia el centro de Madrid. Aparcó lejos del Lavapiés para no llamar la atención y caminó por las calles estrechas, sintiéndose un extraño en un mundo palpitante. Al llegar al portal de Elena, se detuvo. Escuchó, a través de la ventana abierta, el sonido de su piano. No era una pieza de concierto, era una melodía errática, triste, llena de búsqueda. Comprendió que había intentado meter el mar en un vaso de cristal. Había querido que Elena se adaptara a su rigidez, cuando lo que él necesitaba era aprender de su fluidez. Se dio cuenta de que su mayor miedo no era no tener un heredero, sino morir sin haber amado nunca sin condiciones.
En ese portal oscuro, el hombre de hierro sintió que sus cimientos crujían. No había venido a ordenarle que volviera, había venido a pedirle que le enseñara a vivir fuera de sus muros. Subió los escalones lentamente, con el corazón latiendo con una fuerza que ningún negocio le había provocado jamás. Al día siguiente, Alejandro no fue al apartamento de Elena. Sabía que irrumpir en su espacio personal sería, una vez más, un acto de invasión. En su lugar, decidió acudir al único sitio donde ella era verdaderamente libre: el Conservatorio de San Juan. Eran las 6 de la tarde, la hora en que el sol de invierno comenzaba a teñir de ámbar los callejones de Lavapiés. Alejandro entró en el viejo edificio solo, sin escoltas, vistiendo un jersey de cachemira oscuro y un abrigo sencillo, tratando de pasar desapercibido entre los padres que esperaban a sus hijos. Se sentó en el último banco del pequeño auditorio donde se celebraba un ensayo general. En el escenario, Elena supervisaba a un grupo de jóvenes violinistas. Se veía radiante, aunque había una sombra de cansancio en sus ojos. Cuando los niños terminaron, ella se sentó al piano para dar las notas finales. Fue entonces cuando sus ojos se encontraron con los de él. Elena se tensó. Sus dedos rozaron las teclas produciendo un acorde menor inesperado. El silencio que siguió fue denso, cargado de una electricidad que los alumnos no podían comprender. Alejandro no se movió. Simplemente asintió con la cabeza, una señal de respeto que nunca antes había otorgado a nadie en público. Al terminar el ensayo, ella se acercó a él, abrazando su carpeta de partituras como si fuera un escudo. «¿Qué haces aquí, Alejandro? Este no es tu mundo», dijo ella, con la voz entrecortada. «Tienes razón. No lo es. Pero es el tuyo, y he comprendido que prefiero ser un aprendiz en tu mundo que un rey en el mío», respondió él, levantándose lentamente. «He pasado toda mi vida escuchando el ruido del poder y el aplauso de los hipócritas. Vine porque necesitaba escuchar algo real. Vine a pedirte perdón, Elena. No por quererte, sino por intentar que me quisieras de la única forma que yo conocía, comprando tu tiempo». Elena sintió que las lágrimas acudían a sus ojos. El hombre de hierro no estaba allí para dar una orden o hacer una donación. Estaba allí, bajo la luz fluorescente de una escuela humilde, admitiendo su derrota. «He cancelado la vigilancia», continuó él, dando un paso hacia ella. «No habrá más sombras ni más jaulas de oro. Solo quiero que sepas que si decides volver, el piano del salón seguirá allí. Pero esta vez, yo estaré sentado a tu lado, escuchando, sin mirar el reloj». Elena miró a su alrededor, a las paredes descascarilladas de su escuela y luego a él. Por primera vez, Alejandro Moreno encajaba en el encuadre de su vida. No era el magnate. Era el hombre que finalmente había aprendido a escuchar el silencio entre las notas. Alejandro se quedó allí, de pie en el pasillo del conservatorio, rodeado del eco de instrumentos lejanos y el murmullo de los niños que salían de clase. No había arrogancia en su postura, solo una espera paciente que Elena nunca había visto en él. Ella se dio cuenta de que el gesto de Alejandro de acudir a su terreno, despojado de su armadura de poder, era el sacrificio más grande que un hombre como él podía ofrecer. «No te pido que vuelvas a la mansión», dijo él suavemente, rompiendo el silencio. «Te pido que vuelvas a mí. Si esa casa te asfixia, la venderé. Si mis negocios te apartan de la música, delegaré el mando. He comprendido que de nada sirve construir rascacielos si al final del día no tengo a nadie con quien mirar el horizonte». Elena soltó un suspiro tembloroso. Se acercó a él y por primera vez fue ella quien le tomó la mano, guiándolo fuera del edificio hacia la luz mortecina del atardecer madrileño. Caminaron juntos por las calles de Lavapiés. Los vecinos miraban con curiosidad a aquel hombre elegante que caminaba con naturalidad por un barrio que no le pertenecía. Se detuvieron frente a un pequeño puesto de flores
y Alejandro compró un ramo de margaritas blancas, sencillas, iguales a las que Elena solía tener en su casa. «Son tus favoritas, ¿verdad?», preguntó él, con una inseguridad casi conmovedora. «Sí, Alejandro, porque no necesitan ser exóticas para ser hermosas», respondió ella, hundiendo el rostro en el perfume de las flores. «Volveré, pero no volveré como tu protegida. Volveré como la mujer que te recordará cada mañana que el hierro también puede romperse si no tiene un corazón que lo sostenga». Aquella noche, Elena regresó a la mansión por su propia voluntad. No hubo escoltas, ni protocolos, ni choferes abriendo puertas. Entraron juntos, como dos personas que regresan de un largo viaje. Alejandro la llevó directamente al gran piano del salón. Se sentaron juntos en la banqueta de terciopelo y, sin decir una palabra, él puso su mano sobre la de ella. Elena comenzó a tocar una melodía dulce y firme, y esta vez Alejandro no miró su teléfono ni se distrajo con sus preocupaciones. Simplemente cerró los ojos y se dejó llevar por la música, aceptando que su verdadera redención había comenzado en la humildad de aquel reencuentro. La mansión de Puerta de Hierro comenzó a sufrir una metamorfosis que no estaba en los planos de ningún arquitecto. Alejandro, el hombre que antes medía el éxito por la altura de sus edificios, empezó a medirlo por la profundidad de sus silencios compartidos. Su presencia en la oficina de la Castellana se volvió más estratégica y menos obsesiva. Delegó las decisiones más agresivas en sus directivos, reservando tiempo para lo que él llamaba su despertar. «He decidido que la constructora Moreno no solo levantará torres de oficinas», anunció una tarde, mientras paseaba con Elena por el jardín. «Vamos a crear un ala social. Centros culturales en barrios olvidados, escuelas de música donde los instrumentos no sean un lujo, sino un derecho. Quiero que mi apellido se asocie a la luz, no solo al hormigón». Elena lo observaba con orgullo. El cambio no era solo externo. Alejandro había dejado de vestir siempre de oscuro, su mirada se había suavizado y la tensión crónica de sus hombros había desaparecido. Ya no era el hombre de hierro que todos temían, sino un hombre que había descubierto que la verdadera autoridad emana de la paz interior. Incluso sus empleados notaban que el aire en las reuniones ya no era irrespirable. Sin embargo, el cambio más profundo ocurría en la intimidad. Alejandro empezó a interesarse por los detalles más sencillos de la vida de Elena. La acompañaba a veces a sus clases, no como un jefe, sino como un observador atento. Se sentaba al fondo del aula y escuchaba las correcciones que ella hacía a sus alumnos, fascinado por la paciencia que ella desplegaba. Comprendió que la música era una forma de amar y que él también podía ser parte de esa partitura. «Me has enseñado que no soy una línea que se corta», le confesó una noche, mientras cenaban en la terraza bajo el cielo de Madrid. «Tal vez no deje un heredero de sangre, pero si logramos que un niño sin recursos toque el violín gracias a nosotros, mi vida habrá tenido más sentido que todas mis licitaciones juntas». Elena le sonrió y le tomó la mano. Alejandro había dejado de luchar contra su destino para empezar a construirlo de nuevo. El estigma de la esterilidad, que antes era su claimo más doloroso, se estaba transformando en una oportunidad para la generosidad universal. Pero mientras ellos encontraban su equilibrio, los ecos de su pasado y la envidia de aquellos que no perdonaban su felicidad empezaban a urdir un último plan para poner a prueba su nueva fortaleza. Con el espíritu renovado, Alejandro decidió que las palabras debían convertirse en hechos. Una mañana, desplegó sobre la mesa del comedor un plano que no mostraba rascacielos ni centros comerciales, sino un ambicioso proyecto arquitectónico: la Fundación Soler Moreno. Sería un conservatorio de música y artes integradas en el corazón de un barrio humilde, diseñado para ser un pulmón cultural de acceso gratuito.
No quiero que sea solo un edificio, explicó Alejandro, señalando los espacios abiertos y las salas acústicas. Quiero que sea el lugar donde tu música y mi capacidad de construcción se unan para siempre. Este es nuestro hijo, Elena, un legado que no depende de la sangre, sino de la voluntad de transformar el mundo. Elena recorrió con sus dedos las líneas del diseño. Sintió una emoción abrumadora al ver que su sueño de toda la vida se materializaba gracias al hombre que antes despreciaba todo lo que no fuera rentable. Sin embargo, no todo era armonía. Julián Valdés y los socios más conservadores de la empresa veían este proyecto como una extravagancia sentimental que ponía en riesgo el capital de la corporación. «Te están llamando el filántropo débil, Alejandro», le advirtió Elena una tarde tras leer un artículo malintencionado en la prensa financiera. «Dicen que he nublado tu juicio». «Que digan lo que quieran», respondió él con una serenidad inquebrantable. «Por primera vez en mi vida no me importa lo que digan en los clubes de negocios. Me importa lo que veo en tus ojos y lo que este centro significará para cientos de jóvenes que, como tú, tienen el talento, pero no los medios». La construcción comenzó meses después. Alejandro visitaba la obra no para supervisar el hormigón, sino para imaginar la música que pronto llenaría esas paredes. Se le veía charlando con los obreros, compartiendo el almuerzo y mostrando una humanidad que dejó atónitos a sus rivales. Elena, por su parte, se encargaba de seleccionar al profesorado, asegurándose de que la esencia del proyecto fuera la excelencia y la pasión. Aquel proyecto de vida se convirtió en el pegamento definitivo de su relación. Ya no eran dos mundos chocando, eran dos fuerzas colaborando para crear algo eterno. El hombre de hierro había aprendido que el acero más fuerte es aquel que se deja moldear por el amor, y Elena descubrió que su sencillez era en realidad la herramienta más poderosa para transformar la realidad de un titán. El día de la inauguración del Centro Cultural Soler Moreno amaneció con un sol radiante que bañaba el hormigón blanco y los amplios ventanales de la nueva estructura. No era una gala para la élite de Madrid. Alejandro se había asegurado de que los primeros invitados fueran los niños del barrio, sus familias y los antiguos colegas de Elena del conservatorio. La fachada del edificio, moderna pero acogedora, lucía una placa sencilla, donde el silencio se convierte en esperanza. Al entrar, el olor a pintura fresca se mezclaba con la anticipación de cientos de personas. Alejandro, vestido con un traje cómodo y sin corbata, caminaba entre la multitud saludando a los vecinos, lejos de la imagen del magnate inaccesible que una vez fue. El momento cumbre llegó cuando Elena subió al escenario del auditorio principal. El silencio que se hizo en la sala no era el vacío de la mansión, sino un silencio expectante y cálido. Ella se sentó frente al gran piano de cola y buscó a Alejandro con la mirada. Él estaba en la primera fila, con los ojos brillantes, no por el orgullo de la propiedad, sino por la emoción de la entrega. Elena comenzó a tocar. No fue una pieza compleja de exhibición, sino una composición propia, nacida de los meses de lucha, amor y transformación. La música llenó cada rincón del edificio, sanando simbólicamente las heridas de ambos. A mitad de la pieza, un pequeño grupo de sus nuevos alumnos se unió a ella con sus violines, creando una armonía que simbolizaba el futuro que estaban construyendo juntos. Al finalizar, el auditorio estalló en un aplauso que parecía no tener fin. Alejandro se puso en pie, y por primera vez en público, no le importó mostrar sus lágrimas. Subió al escenario y tomó la mano de Elena, alzándola frente a todos. «Este edificio es fuerte porque está hecho de piedra», dijo Alejandro a la audiencia, con la voz firme. «Pero es eterno porque ha nacido del alma de una mujer que me enseñó que el éxito sin propósito es solo soledad».
Esa noche, mientras las luces del centro se apagaban y la ciudad quedaba en calma, Elena y Alejandro caminaron de regreso al coche. Ya no había dudas sobre herederos o legados de sangre. Habían creado algo que les sobreviviría a ambos, una sinfonía de esperanza en medio del asfalto. El hombre de hierro había encontrado finalmente su aleación perfecta en la suavidad de la música. Un año después de la inauguración, la vida de Elena y Alejandro se había asentado en un ritmo que ninguno de los dos habría imaginado aquel primer día en el conservatorio. La mansión de Puerta de Hierro ya no era un frío museo de mármol. Ahora sus estancias solían estar llenas de partituras, risas de alumnos becados que acudían a clases magistrales y, sobre todo, de una complicidad que el tiempo solo había logrado fortalecer. Alejandro había dejado definitivamente la presidencia ejecutiva de la constructora, conservando solo un puesto en el consejo para supervisar que la ética y la filantropía siguieran siendo el norte de la empresa. Su rostro, antes una máscara de tensión, mostraba ahora las arrugas de quien ha aprendido a reír de verdad. Había cambiado las juntas de accionistas por tardes en el jardín, intentando, con una perseverancia admirable, aprender a leer música bajo la tutela de Elena. Una tarde, mientras el sol se ponía tras los pinos de la sierra madrileña, ambos se sentaron en el banco del jardín. Elena apoyó la cabeza en el hombro de Alejandro, observando cómo las luces del centro cultural, a lo lejos, empezaban a encenderse. ¿Alguna vez echas de menos al hombre de hierro?, preguntó ella con una sonrisa traviesa. A veces, admitió él, rodeándola con su brazo. Lo echo de menos cuando tengo que ser paciente con un pasaje de piano que no me sale, pero luego te miro y me doy cuenta de que el hierro solo servía para protegerme de un mundo que no sabía habitar. Ahora que estoy contigo, no necesito una armadura. Elena sacó de su bolsillo una pequeña batuta de madera que sus alumnos le habían regalado esa mañana. Se la entregó a él. El legado de un hombre no se mide por lo que acumula Alejandro, sino por la música que deja sonando en los demás cuando él ya no está. Y tú has compuesto la obra más hermosa de todas. Se quedaron en silencio, pero ya no era aquel silencio opresivo del pasado. Era un silencio lleno de notas invisibles, de proyectos por cumplir y de una paz ganada a pulso. Alejandro Moreno ya no era el dueño de un imperio vacío, era el arquitecto de una vida con sentido. Y Elena Soler ya no era la maestra que buscaba su lugar, era la mujer que había convertido el metal en melodía. Bajo el cielo estrellado de Madrid, la historia del millonario y la maestra de música llegaba a su fin, no con un punto y final, sino con un acorde abierto que prometía seguir sonando, eterno y verdadero, más allá de los muros y del tiempo. Queridos espectadores, les deseo a todos una vida feliz, en armonía con sus seres queridos. Por favor, apóyenme y suscríbanse.